Hola, en el presente tutorial vamos a analizar las reglas de la nomenclatura química, es decir, cómo se le pone nombre a los compuestos químicos. ¿Se ha puesto a pensar en lo complicado que es que la gente se entienda cuando habla diferentes idiomas? Ahora imagínese cuando es el nombre de un compuesto químico, pero que cada país le ha puesto un nombre diferente. Sería difícil de entendernos, ¿verdad? Es por ello que en la química se utilizan los símbolos químicos que son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar a los elementos y compuestos químicos. La nomenclatura química es la serie de reglas que se utilizan para ponerle el nombre a esos compuestos químicos. Es por ello que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC por sus siglas en inglés, es quien se encarga de establecer las reglas correspondientes para nombrar a todos los elementos químicos. Ahora, la nomenclatura va a variar según el tipo de compuestos que se formen. Si el compuesto químico tiene un metal, se utiliza el sistema Stock para ponerle el nombre. Y si el metal tiene varios números de oxidación, este se debe indicar con cuál está reaccionando, poniendo al final del nombre un número en romano dentro de un paréntesis. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, el hierro ha reaccionado con el oxígeno. Este hierro reacciona con el número de oxidación más 3. Ese 3 pasa a la par del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa a la par del hierro. Y el nombre se lee siempre de derecha a izquierda, es decir, óxido de hierro, y poniendo dentro de un paréntesis el número romano 3 que me indica con cuál está reaccionando este oxígeno. Sin embargo, si el compuesto no tiene ningún metal, se utiliza el sistema estequiométrico para ponerle el nombre indicando los números de oxidación con el uso de prefijos. Vamos a poner un ejemplo. El fósforo aquí está reaccionando con el número de oxidación 5. Ese 5 pasa a la par del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa a la par del fósforo. Pero a la hora de ponerle el nombre, leyendo siempre de derecha a izquierda, se utilizan prefijos para indicar esos números. En este caso, pentaóxido de didifósforo. ¿Cuáles son los prefijos que se utilizan? Aquí damos una muestra de los más utilizados. Mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa es 6, hepta es 7, octa para 8, nona para 9 y deca para 10. Estos son los que más se utilizan. Ahora, existen diferentes tipos de compuestos y por tanto existe nomenclatura diferente según los tipos de compuestos. Por ejemplo, si es un metal con un no metal que no son ni oxígeno ni hidrógeno, eso es una sal binaria y se utiliza un sistema de nomenclatura diferente. Si es un metal que reaccionó con oxígeno, es un óxido metálico.
Si es un metal que reaccionó con hidrógeno, es un hidruro metálico y se utilizarán sistemas diferentes. Si es no metal con el oxígeno, se produce un óxido no metálico. Vamos a ver cada uno de los tipos de compuestos binarios. Si reacciona un metal con el oxígeno, vamos a tener óxidos metálicos. Y como hemos dicho, si hay un metal, utilizamos sistema Stock. Aquí tenemos un ejemplo. Cobre más oxígeno. El cobre está trabajando con número de oxidación 2. Ese 2 del cobre pasa para el lado del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa para el lado del cobre, simbolizando de esta manera el intercambio de electrones en el compuesto. Estaría quedando en esta forma, pero los dos números de oxidación son pares. Entonces, como los dos son pares, se pueden simplificar y la mitad de 2 es 1. El 1 no se pone en los compuestos. Entonces quedaría así, CuO. Y se va a leer siempre de derecha a izquierda, óxido de cobre, y el número de oxidación original que tenía el cobre era 2. Se pone entre paréntesis con números romanos. Siempre se va a poner en los óxidos metálicos, entonces, óxido de el metal que esté reaccionando y el número de oxidación, si tiene varios números de oxidación, dentro de un paréntesis con números romanos. Otro tipo de compuesto es cuando el hidrógeno reacciona con el metal. Y vamos a tener, como en este caso, el oro más el hidrógeno. Ponemos siempre el metal de primero, se intercambian los números de oxidación, pero en este caso en ambos es 1 y el 1, como dije antes, no se pone, pero sí en el nombre. Leyendo siempre de derecha a izquierda, tenemos hidruro de oro 1, es decir, hidruro de el metal que esté reaccionando y entre paréntesis el número de oxidación siempre y cuando tenga varios números de oxidación. Otro ejemplo de compuestos es cuando reacciona un no metal con el metal y se nos produce una sal binaria. En el compuesto se pone siempre al metal seguido del radical simple o no metal y se lee siempre de derecha a izquierda, mencionando el no metal o radical simple con terminación uro de el nombre del metal. Aquí no se puso números romanos porque el aluminio, su único número de oxidación es 3. No se va a confundir con ningún otro aluminio. En cambio, en este otro compuesto, el hierro reacciona con números de oxidación 2 y 3. Por lo tanto, en el nombre habrá que especificar cuál de los dos hierros es. En este caso tenemos hierro 2 reaccionando con el radical simple cloro. Se pone en el compuesto primero el hierro, el metal, luego el cloro, pero con terminación uro, cloruro de hierro. Repito, sería el radical simple con terminación uro de el metal. Y entre paréntesis en números romanos, el número de oxidación siempre y cuando el elemento tenga, el metal tenga varios números de oxidación. Cuando reaccionan elementos no metálicos, habíamos dicho, se utiliza el sistema estequiométrico. Aquí tenemos un ejemplo.
está reaccionando el oxígeno con el nitrógeno 3. Se intercambian los números de oxidación, el 3 del nitrógeno pasa para el oxígeno y el 2 del oxígeno pasa para el nitrógeno. Leyendo de derecha a izquierda y utilizando prefijos, vamos a tener trióxido de dinitrógeno. Revisemos que estamos utilizando el prefijo antes de la palabra óxido y luego el otro prefijo antes del no metal. Ahora, existen algunos compuestos del hidrógeno que se descubrieron o se conocieron desde la antigüedad. Entonces, sus nombres se hicieron tan comunes que todavía hoy en día se siguen utilizando, que son específicamente compuestos del hidrógeno con algunos elementos de los grupos 3A, 4A, 5A o 6A de la tabla periódica internacional. Estos compuestos que se van a llamar diferente, repito, por ser muy comunes, son el boro con el hidrógeno se llama borano. El nitrógeno 3 con el hidrógeno se llama amoníaco. El arsénico con el hidrógeno se llama arsina. El bismuto 3 con el hidrógeno se llama bismutina. El silicio 4 con el hidrógeno se llama silano. El fósforo 3 con el hidrógeno se llama fosfina. El antimonio con el hidrógeno se llama estibina. Y el hidrógeno con el oxígeno es lo que conocemos como agua. Otros compuestos del hidrógeno con elementos de otras familias ocurre lo siguiente. Si el hidrógeno reacciona con un radical simple de los grupos 6A y 7A, o sea, de los halógenos y los calcógenos, vamos a tener el radical simple con terminación uro de hidrógeno. Ejemplo, el hidrógeno reaccionando con un halógeno, el flúor, se pone el hidrógeno de primero, el radical simple de segundo y el radical simple pero con terminación uro, fluoruro de hidrógeno. Ahora, si este mismo compuesto está en una solución acuosa, es decir, líquida, se va a producir un ácido y se va a poner el nombre ácido, la raíz del radical simple, pero en este caso la terminación uro cambia por hídrico. Ejemplo, el mismo compuesto que teníamos antes, hidrógeno más flúor, pero ahora en solución acuosa, es lo que me indica este paréntesis. Entonces el nombre va a ser ácido fluorhídrico. Ya no va a terminar en uro, sino que cambia por hídrico. Ácido fluorhídrico. Si lo que está reaccionando son dos elementos no metálicos, como el flúor y el bromo que tenemos en este caso, aquí tenemos el bromo con número de oxidación 3, ese 3 pasa para el flúor, y el flúor, número de oxidación 1, que pasaría para el bromo, pero ya hemos visto que no se pone el 1. Aquí sería
leyendo siempre de derecha a izquierda, porque es sistema estequiométrico, trifluoruro de bromo. Es decir, se pone el prefijo seguido del nombre del segundo elemento, pero con terminación uro, seguido luego de el nombre del primer elemento. Espero que les haya quedado clara las reglas de nomenclatura química de los diferentes compuestos. Gracias.